Le damos la bienvenida a Felipe Martínez. Él es doctor en Estudios Sociales, Universidad del Externado de Colombia, magíster en Educación y Desarrollo Humano, Universidad de Manizales, y licenciado en Filosofía y Letras, Universidad de Caldas. Profesor titular a tiempo completo del Departamento de Humanidades en la Universidad Tecnológica de Pereira, desde donde desarrolla su labor investigativa en torno a las humanidades, ciencias sociales, estudios sociales y políticos, arte contemporáneo, estudios culturales e investigación creacional. Sí. Estoy diciendo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues quisiera inicialmente agradecerle a Pedro, a Víctor y a todo el equipo del Centro Cultural del Banco de la República de Manizales y al equipo de colaboradores, de estudiantes, de profesores que están digamos, detrás de la organización de todo este espacio. Bueno, lo que quiero compartirles el día de hoy hace parte de una serie de procesos de investigación y de reflexión en los que he estado involucrado hace un tiempo con otros colegas del Departamento de Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira y pues de manera particular e individual también pues el proceso que dio lugar a mi tesis de doctorado. De este proceso de reflexión han salido recientemente 3 libros, uno que se llama Mediaciones Estéticas y Expresividades de la Memoria, que es escrito con 2 colegas, Margarita Calle y Juan Manuel Martínez. Con ellos también hicimos otro libro que intenta hacer, digamos, una mirada retrospectiva al proyecto de Magdalenas por el Cauca. Y ya próximamente saldrá la impresión de otro texto, ya de manera individual, que se titula El indicio al testimonio, las prácticas artísticas frente al conflicto armado en Colombia, que es, digamos, producto de mi tesis de doctorado, que además tengo que decir que Elkin fue uno de los jurados de ese proceso. Y me place mucho entonces encontrarlo aquí, que bueno, por ahí hemos estado como confluyendo en algunos espacios reflexivos, pero no nos habíamos conocido hasta ahora. Y me alegra mucho también encontrarme aquí a Estefanía. Y bueno, yo voy a leer, creo que es más fácil para mí tal vez así controlar el tiempo y no ser víctima de los osos siniestros de Pedro. Entonces este texto se llama Mediar y traducir la violencia, la emergencia expresiva del testimonio. En Supervivencia de las Luciérnagas, Didi Huberman referencia el caso de Charlotte Berat, una periodista de ascendencia judía residente en Alemania, quien en el año 1933, a medida que la ocupación nazi iba ganando terreno, empezó a experimentar sueños, mejor decir pesadillas, en los que era apresada y torturada. A partir de la sospecha de que muchas otras personas podían pasar por una situación similar, emprende la tarea de recopilar los relatos oníricos de familiares, amigos y conocidos, configurando un gran archivo de impresiones psíquicas relacionadas con la dictadura militar. Hacia 1939, Berat debe salir exiliada a Norteamérica. Para ese entonces, su archivo onírico contenía alrededor de 300 relatos, los cuales fueron recopilados en una publicación cuyo título en español es El tercer Reich de los sueños. De hecho, de esa publicación creo que solamente hay 2 ediciones en español y la última ha salido el año pasado.
por una editorial española que tiene un nombre curioso, se llama Pepitas de Calabaza. La intención de conocer y obtener estas experiencias de primera mano, de buscar a cada persona y escuchar sus sueños, así como la acción de compilarlos, darles una estructura y publicarlos, ubica a Berat en un particular rol de narradora. Particular en el sentido en que Berat asume sin una finalidad aparente la responsabilidad de construir el registro de una experiencia colectiva sobre el contexto político e histórico del nacionalsocialismo. De este modo, dice Didi Huberman, comillas, comprendemos entonces en qué medida una experiencia interior, la más subjetiva, la más oscura, puede aparecer como un resplandor para otro a partir del momento en que encuentra la forma justa de su construcción, de su narración, de su transmisión. Tal vez los sueños recopilados por Charlotte Berat no permitieron establecer las causas del exterminio judío, ni representan un aporte significativo a la comprensión de sus implicaciones sociales o políticas. Sin embargo, la reunión de estos relatos constituye un tipo de registro que permite dimensionar la forma como esas condiciones colectivas atravesaron la vida cotidiana de cientos de personas a tal punto de irrumpir en la intimidad de sus sueños. En el capítulo inicial del libro, Berat hace referencia al sentido que fue emergiendo en su labor como compiladora de sueños. Dice Berat, aquel que se dispone a escribir un diario lo hace deliberadamente y da forma a lo ocurrido, oscureciendo o esclareciendo los hechos a través de la expresión escrita. En cambio, los sueños de este tipo, diarios nocturnos en cierto modo, parecían registrar minuciosamente el impacto de los acontecimientos políticos externos en el interior de la persona a la manera de un sismógrafo, pero provenían de una actividad psíquica involuntaria. Las imágenes oníricas pueden, por lo tanto, ayudar a interpretar la estructura de una realidad que se dispone a transformarse en una pesadilla. Algo de lo anterior, hasta ahí Berat, parece constatarse en los sueños como el del filósofo Paul Tillich, quien después de haber abandonado Alemania en 1933, soñaba de forma recurrente con la misma escena. Dice Tillich, a través de Berat, en mi sueño me encuentro despierto en un espacio de mi casa, frente al jardín, con la sensación de que toda nuestra existencia va a ser radical y dramáticamente alterada. Al despertar, en la vigilia consciente, creía que podríamos escapar a lo peor, pero mi subconsciente sabía más. Resaltando el aura benjaminiana de esta labor de narradora, podríamos pensar que uno de los aspectos significativos en la labor de Berat tiene que ver con la posibilidad de traducir y mediar entre la expresión onírica de sus interlocutores y la interpretación de las implicaciones de la violencia y el terror ejercido por la dictadura. No para darle un halo de objetividad a las expresiones del inconsciente individual o colectivo, o suscribirlas como una suerte de premonición, sino para constituir un registro de la forma como el terror se instala en el cuerpo, en las opacidades de la conciencia de una sociedad en momentos históricos concretos. Traducir implica en este caso no solo la acción de ir de la impresión onírica al relato, de aquí a la narración escrita y a su posterior reunión en aparatos que proponen énfasis y relaciones específicas, sino también el agenciamiento de una práctica de consignación que implica la organización de un archivo, que instala, hace visibles y enuncia aspectos de realidades o experiencias humanas a través de procesos, códigos y formas expresivas que aseguran su familiaridad en un contexto social y político específico. Al mismo tiempo, la labor emprendida por Berat constituye una forma de mediación, en la cual una práctica, en este caso narrativa, actúa como membrana de contacto a través de la cual entran en relación sustratos de lo inconsciente, sentidos sobre lo colectivo, en relación con la nación, tensiones y conflictos políticos y expresiones simbólicas. Esta referencia a Berat me permite entonces pensar, entre otras cosas, en los tránsitos que pueden darse entre las distintas formas de exteriorizar una experiencia, sobre lo que implica, por ejemplo, ir del relato oral
al escrito o a la imagen, o en sentido contrario de la imagen a la narración o a la escritura. Por otro lado, y guardando las evidentes distancias y diferencias, encuentro sutiles rasgos de similitud entre el trabajo de Berat y algunas prácticas artísticas que en el contexto colombiano de las 2 últimas décadas se han aproximado de forma sistemática a los indicios y a los testimonios sobre la violencia política. Mi interés entonces en esta breve comunicación tiene que ver con reflexionar sobre las formas de traducción y mediación inmersas en algunas de esas prácticas, las cuales, en la mayoría de los casos, no corresponden al trabajo expresivo sobre los sueños, sino a testimonios relacionados con la experiencia directa de la violencia. En segundo lugar, me interesa en este caso hacer visible cómo en algunas de esas prácticas el testimonio se encarna en el sentido literal de la palabra, es decir, no solo se traduce en imagen, texto o narración, sino que se incorpora, se inscribe en la performatividad del cuerpo y su relación con el territorio. En el marco del proyecto Destierro y Reparación, Livia Posada, llevado a cabo por el Museo de Antioquia, Livia Posada presenta el trabajo titulado Signos Cardinales. Este proyecto propone, en primer lugar, la generación de un espacio de interacción y diálogo realizado entre el artista y un grupo de personas víctimas de desplazamiento forzado procedentes de distintas regiones del país, en el cual se propicia un espacio testimonial y narrativo alrededor de la experiencia de su éxodo. En un segundo momento, el artista dibuja sobre la piel de las personas que participaron en el proceso creativo el mapa y el recorrido de su propio tránsito, ubicando lugares significativos y rutas trasegadas. En este caso, el cuerpo de los sobrevivientes se hace territorio de la representación de su propio desplazamiento. Incorporan el recorrido y lo proyectan más allá de sus pasos y de su drama personal para inscribirlo en la cartografía física y simbólica del territorio. Al respecto, la antropóloga Pilar Riaño, quien ha trabajado sobre las relaciones entre arte y los procesos de reparación colectiva y quien hizo parte del proyecto mencionado a través de la Corporación Región, advierte sobre el trabajo creativo de Posada. Comillas, durante el proceso creativo de Signos Cardinales, sus participantes fueron reconstruyendo esas rutas difíciles de localizar, ubicándolas en los territorios y lugares que recorrieron. La labor inicial de Livia fue oír los testimonios y en la escucha atenta, muchas gracias, y el diálogo con sus interlocutores encontraron las pistas del relato y sus movimientos de historia y cartografía, y las maneras en que el cuerpo queda marcado y encarna dichas rutas. Hasta ahí, Riaño. Signos Cardinales hace visible las formas como la condición de exterioridad del cuerpo, demarca geopolíticamente el recorrido y el acontecimiento de la violencia política. El cuerpo de las personas desplazadas forzosamente contiene en sí mismo las cartografías que van imprimiendo sobre el territorio en su tránsito, en su éxodo. La violencia política se legitima cuando se inscribe en el cuerpo, no solamente en el cuerpo de las víctimas o los sobrevivientes, sino también en el cuerpo colectivo, en la organicidad social que reproduce sus efectos, sus miedos, sus silenciamientos y sus olvidos. Poco a poco van apareciendo sobre la piel nombres de poblaciones, geografías familiares y extrañas. La voz de los sobrevivientes transita de nuevo por los ríos, por los caminos escarpados que sus cuerpos atravesaron, dibujando sobre el espacio físico el testimonio de su destierro. Las líneas punteadas hacen referencia a los tramos de camino recorridos en jornadas agotadoras. El territorio como cuerpo y el cuerpo como territorio, como espacio físico en el que se trazan las huellas de la violencia
las huellas del viaje, del recorrido forzado que abre caminos urgentes. En este sentido, de nuevo expresa Riani: signos cardinales, mapa físico y sistema de rutas. Propuso un ejercicio de creación y producción del arte en el que la experiencia del desplazamiento y sus memorias se convierten en elementos del trabajo artístico, y en este la característica participativa y dialógica de la concepción y producción de la obra convirtió al artista en testigo y cuerpo de escucha de las memorias del desplazamiento, y a los cuerpos de estas mujeres y hombres en el territorio donde se expresa y representa la experiencia. De este modo, la práctica artística se configura en signos cardinales como un espacio de diálogo e interacción que permite la emergencia de un registro de la experiencia del desplazamiento forzado, desde la cual se amplía el referente de la palabra, ubicando al artista en el rol de mediadora entre la escucha del testimonio y la producción colectiva de una memoria que se incorpora, que se inscribe en la piel. En este caso, el cuerpo no representa una acción, un comportamiento, un rol, sino que es el lugar de inscripción de un recorrido, de una geografía. Es como si el mapa dibujado en las piernas de los sobrevivientes se convirtiera en el testimonio de su propio éxodo. La referencia a la experiencia del destierro, de la separación abrupta del cuerpo y del territorio, aparece también de manera elocuente en el proyecto Latitud Cerro Matoso de la artista Estefanía García Pineda. Ya Estefanía nos contó una parte, digamos, como tal del proyecto en su propuesta. Yo no voy a hacer como una exposición amplia sobre todo el trabajo. Simplemente quisiera como ir a algunos aspectos muy concretos que tienen que ver justamente con esa relación entre testimonio, cuerpo y territorio. El punto de partida de este proyecto, como lo relata Estefanía, es la experiencia del desplazamiento forzado vivido por ella y su familia en el año 1994 y que los obligó a abandonar la población de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, cerca de las minas de níquel de Cerro Matoso, lugar donde además trabajaba su padre, y reubicarse en la ciudad de Manizales. El proyecto contiene 3 partes o momentos expresivos: hacia una geografía corporal del conflicto, compuesta por testimonios orales de sus padres, documentos y elementos corporales propios; desplazamientos y transiciones, acción performativa que alude a aspectos expresivos de la memoria del pasado y el presente en relación con el desplazamiento; y testimonios desterrados, que muestra el archivo de un proceso etnográfico en el que confluyen rastros de las memorias personales, colectivas e históricas relacionadas con el lugar de origen al que Estefanía regresó en el año 2017, más de 2 décadas después del desplazamiento. En este proyecto, la relación entre testimonio, cuerpo y territorio cobra distintos matices. La oralidad en la voz de sus padres describiendo los modos de vida y las problemáticas del entorno, la explotación minera y el halo de miseria e indignidad que recaen sobre los habitantes de las poblaciones aledañas, el territorio como un cuerpo herido, saqueado, que hace visibles los contrastes entre la abundancia mineral, la miseria humana y la contaminación que hace el aire irrespirable. En medio de estas tensiones, la acción performativa se inscribe también como un testimonio del tránsito forzado. La acción punzante sobre la palma de la mano o la planta de los pies, el desplazamiento, al mismo tiempo orada y teje la piel, la rasga,
la agujerea al tiempo que la aborda, dibuja sobre ella los laberintos de la memoria. La acción performativa en este caso rompe la piel para tejerla de otro modo, como esa relación entre el silencio y la palabra, entre el recuerdo y el olvido, como un espacio catártico en el que el testimonio aparece como necesidad de transmisión y expresividad. La violencia política se inscribe en los cuerpos y en los testimonios que la presencian y la sobreviven, es decir, los efectos del conflicto armado no solo se proyectan en la interrupción definitiva de las formas de vida, sino que también se inscribe en los cuerpos de los testigos y los sobrevivientes, alterando sus arraigos, su forma de estar y relacionarse con el mundo. El gesto contiene la experiencia y la traduce en una forma de expresividad, no en el sentido de un efecto o finalidad concreta, sino como afección, como si la experiencia ingresara como sustancia en el cuerpo, provocando su torsión, su recogimiento o su exaltación, pero en todo caso provocando una expresión dirigida a los otros, haciendo visible que la finalidad de todo testimonio es ser transmitido, como al respecto advierte Huberman, comillas, uno jamás testimonia para sí mismo, se testimonia para otro. El testimonio surge de una experiencia sobrecogedora, experimentada a menudo como indecible, y de la que el testigo, desde la posición que ocupaba, posición de actor, de víctima o de observador, debe dar fe a los ojos de otros, a los ojos del mundo entero. Entonces, el testigo da forma tanto a lo que debe, en el sentido de una deuda ética, como a lo que ve. El testigo da fe, debe, ve y da desde una experiencia que ha vivido, cualquiera sea la forma en la que esté implicado, en dirección al otro. Da su voz y su mirada al otro. El otro del testigo, en primer lugar, es aquel que no tuvo tiempo o la posibilidad de comunicar su gesto o su dolor. El testimonio se alza entonces entre dos otros. Es, en todo caso, un gesto de mensajero, de pasador, un gesto para otro y para que algo pase. De este modo, la emergencia expresiva del testimonio en las prácticas artísticas establece distancias y tensiones con el valor y los usos de los mismos dentro de los procesos de inculpación judicial y esclarecimiento de los hechos de violencia. Pues en el caso de las prácticas artísticas, los testimonios no pretenden constituirse en material probatorio de lo sucedido o aportar al señalamiento de los responsables, sino que responden a una consideración expresiva sobre sus consecuencias, efectos e implicaciones. Las formas de trabajar sobre los testimonios en las prácticas artísticas no constituyen en sí mismo un aporte a la verdad fáctica de los acontecimientos violentos como forma de esclarecimiento de la verdad sobre las dinámicas del conflicto armado. Sin embargo, proponen una apertura en las lógicas y dinámicas de la construcción de la memoria histórica, problematizan el ejercicio de enfrentarse a hechos del pasado y del presente, y demandan la necesidad de ampliar los sentidos y las formas tradicionales de encapsular la experiencia colectiva de la violencia en una serie de categorías abarcantes y casi siempre limitadas. Entonces a la última práctica que quería referenciar hoy. En el contexto de una de las conmemoraciones de la masacre de Trujillo en el Valle del Cauca, Yorlady Ruiz realiza el performance titulado La Llorona. En tal acción,
retoma una de las figuras legendarias de mayor presencia en las narraciones orales de esta zona del país y de muchos otros contextos latinoamericanos, de una mujer que deambula por los caminos rurales cerca de los ríos, llorando y lamentándose por sus hijos desaparecidos. Yorladi recrea esta leyenda y la articula al marco social y político de Trujillo, en donde año tras año un grupo de mujeres y hombres, acompañados por miembros de la comunidad de las distintas veredas y corregimientos aledaños en los que se perpetró la masacre, conmemoran de manera colectiva, con una acción simbólica, la desaparición de sus seres queridos. La artista recorre la ribera del río, encarnando la imagen de la mujer de la leyenda. El llanto y el clamor por sus hijos desaparecidos se actualiza en cada una de las madres que aún esperan, tal vez ya no encontrar a sus hijos con vida, pero por lo menos saber qué pasó antes de que sus cuerpos se sumergieran en el cauce del río Cauca e iniciaran su recorrido anónimo. El cuerpo de Yorladi es también el símbolo del cuerpo que emerge de la profundidad de las aguas. La artista y su cuerpo expuesto se sitúan entre lo dicho y lo no dicho de la experiencia de la desaparición forzada, entre el adentro y el afuera del testimonio, en lo que la palabra no alcanza a nombrar. Su gestualidad se ubica en lo que cualquier relato objetivo establecerá como silencio e indeterminación. A diferencia de los trabajos creativos que analizamos en los apartados anteriores, uno de los rasgos predominantes en este caso es justamente hacer visible la ausencia del testimonio directo de las víctimas, la imposibilidad del duelo o la necesidad de hacerlo posible de otro modo, recurriendo a formas de conmemoración frente a la ausencia del cuerpo de las víctimas. De este modo, la condición corporal y performativa de esta práctica artística no solo configura una función representativa, no busca recrear o ficcionar lo sucedido, sino más bien exponer una presencia, materializar el recuerdo. El cuerpo del artista es al mismo tiempo soporte, medio e inscripción de la memoria. A partir de esta intervención, Yorladi ha venido construyendo una serie de acciones performativas en paralelo al proyecto de Magdalenas por el Cauca. Tales expresiones han ido configurando una presencia que se desplaza constantemente entre lo ritual y lo político, entre lo simbólico y lo conmemorativo, entre la presencia y la ausencia. Acciones como Sed, Cineris, La Animera, configuran vínculos entre místicas paganas, espectralidades que acompañan y piden permiso a las ánimas de los difuntos para recordar y conmemorar a los desaparecidos. Rituales de limpieza y ofrenda que buscan reconciliar los elementos naturales del mundo, el fuego con la tierra, con el agua, con el aire, el cuerpo y la capacidad performativa que se proponen como mediación frente a la experiencia de la violencia, recorriendo los espacios de muerte y de resurgimiento de la vida. Por esta razón, estas acciones performativas solo tienen lugar en los contextos geográficos y espaciales en los que están reunidos los signos que impulsan su capacidad de mediación. La mayoría de ellos se realizan sin difusión previa, sin ánimo de convocar espectadores ajenos a la configuración ritual de su significado. Una de las acciones más significativas tuvo lugar en el 2015 en la ermita del Parque Monumento en Trujillo. En esta oportunidad, Yorladi invitó a 8 familiares de víctimas de la masacre, con quienes ya había construido un lazo afectivo tejido a través de varios años de cercanía. Cada una de las personas invitadas llevaba al espacio una ofrenda para conmemorar a sus familiares desaparecidos. Así fueron llegando uno a uno al espacio de la ermita y fueron colocando su ofrenda alrededor de un altar previamente dispuesto. Se fueron reuniendo alimentos, 9 vasos de agua, tierra fértil, flores, fotografías de los desaparecidos, velones encendidos como ofrenda de cada uno de los invitados, acompañadas con oraciones, cantos y palabras de conmemoración.
Ruiz aguardó en silencio durante aproximadamente 2 horas, observando la acción de la ofrenda y cumpliendo su función simbólica de mediación. Su presencia quieta y silente en la práctica superior del altar operaba como mediación entre los presentes y los ausentes. Al tiempo, aseguraba la inscripción de una duración, una experiencia cargada de elementos simbólicos y un espacio de recogimiento que permitía ritualizar un acto de conmemoración y despedida. De este modo, estos tránsitos del testimonio a la imagen, a la acción performativa, permiten no solo dar cuenta de las formas de traducción y mediación de las prácticas artísticas, sino también de la emergencia expresiva de esos testimonios, de la posibilidad de resignificación de la experiencia de la violencia, como de la forma como cada imagen y cada acción contienen las trazas de un hecho profundo que modifica de forma definitiva la relación entre los cuerpos y el territorio, entre los sujetos y sus nociones de sociedad y de nación. Permite también identificar la densidad e historicidad inmanente que constituyen estas acciones expresivas como documentos que no solo representan una experiencia colectiva, sino que constituyen un registro de esa experiencia, registro punzante, inquietante, que no busca resolver ni pasar en limpio los acontecimientos, sino señalar sus aristas. De nuevo, en palabras de Huberman, advertir de qué modo la imagen quema. Dice Huberman, con esta breve cita cierro: la imagen creada por el artista es algo completamente diferente a un simple corte practicado en el mundo de los aspectos visibles. Es una huella, un surco, un coletazo visual del tiempo que ella quiso tocar, aunque también de aquellos tiempos suplementarios, fatalmente anacrónicos, heterogéneos, que ella no puede, en tanto que arte de la memoria, dejar de aglutinar. Es la ceniza mezclada, más o menos cálida, de una multitud de hogueras. Hasta ahí. Muchas gracias.